El leccionario narrativo nos ha ofrecido en su recta final un breve recorrido por la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Así que me parece oportuno compartir con vosotros en esta mañana una reflexión final sobre la misma. Pablo les dice a los Gálatas que está sufriendo dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos. Esta expresión tiene su equivalente cuando habla en capítulo 8, versículo 22 de la carta a los romanos, de que la creación gime con dolores de parto a la espera de su transformación como una nueva creación. De igual manera, Cristo debe ser formado en nosotros hasta que se complete nuestra condición de ser nueva creación. Así que la pregunta que acompaña toda la carta es ¿cómo Cristo es formado en nosotros? Lo que Pablo responde es que el Mesías es formado en nosotros siendo comunidades, comunidades constituidas por la gracia, el amor, la fidelidad y la promesa. Comunidades que viven en libertad porque son guiadas por la presencia de Dios por medio de su Espíritu, de manera que testimonian y encarnan la herencia de la nueva creación. Ahora bien, al final de su carta, el apóstol Pablo se orienta en la necesidad de experimentar la libertad, no solo de los poderes que gobiernan el mundo, sino de aquellos poderes que nos gobiernan a nosotros y que nos impiden ser este tipo de comunidad del Mesías. El Rey que es Jesús, que reina sobre todo el universo, debe reinar también sobre nuestra propia vida. Al igual que la cruz es una victoria sobre los poderes que gobiernan el mundo, también lo es sobre los poderes que gobiernan nuestra vida. En los versículos 16 y 17 del capítulo 5, Pablo dice que debemos andar en el Espíritu y no seguir los deseos de la carne. Pero ¿qué significado tiene la expresión los deseos de la carne? Esto de la carne no suena a algo sexual, a pecados que tienen que ver con el ámbito de la sexualidad o algo similar. ¿Es que el apóstol va a apelar ahora a un moralismo o a un legalismo? En primer lugar, hay que decir que tenemos una oposición entre carne y espíritu, a lo que se añade un tercer elemento, que en lenguaje contemporáneo llamaríamos el yo. En segundo lugar, esta oposición entre carne y espíritu lleva al yo a no actuar conforme a su propia voluntad. ¿A qué se refiere Pablo con todo ello? En Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, ya se ha mencionado la cuestión de la carne. Allí Pablo está diciendo que los Gálatas han recibido el Espíritu por medio de la fe y no por cumplir con las obras de la carne. Y aquí, perdón, y que habiendo comenzado con el Espíritu, no vayan ahora a terminar con la carne. Aquí tenemos que esta contraposición entre carne y espíritu es traducida en la Reina Valera de 1995, la versión 1925 traduce carne por eh, eh, lo que en la Reina Valera 2020 traduce por confiar en vuestros propios esfuerzos humanos. Mientras que la traducción de la Biblia, de la palabra, la versión de la palabra, es en lo humano. Por tanto, la carne, ¿qué es la carne? Nos estamos preguntando, la carne es esa esfera de la acción humana centrada en sus propias posibilidades. Es decir, la carne no es solo lo que tiene que ver con un comportamiento sexual desviado o pecaminoso, sino con todas aquellas acciones y con todos aquellos comportamientos y con todos aquellos pensamientos que están centrados en el yo, en la propia voluntad, en las propias capacidades humanas.
Esto es la carne, no algo que tiene que ver solo con lo sexual, sino con todas aquellas acciones, pensamientos o voluntad que está centrado en el propio yo, en la propia voluntad, en las propias capacidades humanas. Y esto tiene que ver con la carne. La cuestión básica que Pablo se está preguntando es que tras seguir al Mesías y ser comunidades del Mesías, por lo tanto, no dirigidas por las obras de la ley, sino por la fidelidad o la fe en Él, ¿qué es lo que dirige nuestra vida a partir de entonces? ¿Qué nos lleva a ser comunidades del Mesías? Hay dos maneras de vivir, aquella guiada por el Espíritu y aquella guiada por la carne. Y Pablo, cuando habla de estar guiado por el Espíritu, no está hablando solo de una vivencia o de una experiencia subjetiva o individual del Espíritu, sino que está hablando de dos maneras distintas de construir y de ser comunidad. Una basada en las capacidades humanas, como las que provienen de las obras de la ley, y recordamos, cuando Pablo está hablando de la justificación por la fe y no por las obras de la ley, está hablando de una manera de ser comunidad en el Mesías que ya no está determinada por la circuncisión, el sábado o las normas de pureza, sino por la única fidelidad prestada a Jesús como Rey. Pues bien, hay una forma de ser comunidad basada en las capacidades humanas, que son las que están determinadas por estas obras de la ley, dice Pablo, y otra manera de ser comunidad, que es la que está basada en la guía del Espíritu Santo. En esto está hablando el versículo 18. Ahora bien, hay un tercer elemento que resulta esencial para entender lo que dice Pablo. Porque las acciones humanas no están determinadas solo por las potencialidades de la carne. No es solo que todo aquello que es capacidad humana sea malo en sí mismo, ¿m? Sino que el estar centrados en la voluntad, en el propio yo, en las propias capacidades humanas, abre la puerta, abre la posibilidad de que esas capacidades humanas, de que ese yo, de que esa voluntad esté colonizado por el pecado. El resultado de la oposición entre carne y espíritu es precisamente que hacemos aquello que no deseamos, aquello que está en contra de nuestra propia voluntad. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo mis acciones pueden estar en contra de mi propia voluntad, de mi propio yo, de mi propio centro de decisión? ¿No parece esto un contrasentido? ¿No soy yo el que determina lo que hago? ¿No es mi propia voluntad la que determina lo que hago? Ese contrasentido aparente solo es tal si pensamos en términos modernos, pero no en los términos de Pablo. En la antropología paulina encontramos esos tres elementos, carne, pecado y yo. Por eso en Romanos, cuando Pablo habla en Romanos capítulo 7, versículo 14, dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Ser carnal, volvemos otra vez al punto de partida, no es solamente estar guiado por comportamiento sexual alterado, desviado, no. Ser carnal significa que mi acción está guiada solo por mis capacidades humanas, solo por mi centro de voluntad, que es el yo, y que por tanto está expuesto a algo ajeno, es decir, al pecado. Y aquí hay una cuestión muy importante, porque en la Biblia el pecado es un poder ajeno al ser humano, igual que la muerte es un poder externo al ser humano. El pecado no es solo la acción pecaminosa, igual que la muerte no es solo la muerte biológica o física, sino que el pecado o en la muerte son poderes presentes en el mundo.
En la cultura moderna, o hemos reducido el pecado a las acciones individuales y con ello el pecado se moraliza, o hemos reducido el pecado a algo de conciencia, está en nuestra conciencia y por tanto se vuelve subjetivo. Pero esto es así porque hemos olvidado que el pecado es un poder ajeno a nosotros que nos esclaviza. Y para aquellos que puedan pensar, bueno, esto es una idea un poco extraña, esto de el pecado como un poder. Pongo un ejemplo. En nuestra cultura moderna podemos pensar que nuestra acción está configurada por el sistema, esto que llamamos el sistema social. Pero ¿dónde está el sistema? ¿Dónde lo vemos? El sistema es una abstracción. Igual que el poder del pecado es una abstracción, pero apunta a una realidad que percibimos que quizás no podemos conceptualizar del todo. Y esta abstracción nos permite comprender esta realidad. Lo mismo cuando hablamos de estructuras sociales. ¿Dónde están las estructuras sociales? Es una abstracción. O incluso en el ámbito psicológico, cuando hablamos de el inconsciente. ¿Dónde está el inconsciente? Es una abstracción. Es una manera de referirnos a una realidad que nos está determinando, que nos está configurando. En el lenguaje bíblico, la cultura de la Biblia, lo que encontramos es esta noción de pecado como poder. Pero no está tan lejos de nuestra cultura cuando hablamos de sistema social, de estructuras sociales o de inconsciente, por poner algunos ejemplos. Ese poder que es el pecado determina y condiciona mi acción en contra incluso de mi propio yo, de mi propio centro de voluntad. Por eso Pablo también en Romanos dice, en capítulo 7, versículos 15 al 20, que no hace lo que quiere, sino lo que no quiere. Y eso es el resultado no de su voluntad, sino del pecado que está en él. En nuestra cultura moderna identificamos la acción o nuestro yo, como hemos dicho previamente, de manera que la acción se convierte en acción nuestra. Mientras que en Pablo la acción no solamente está determinada por la voluntad, sino por este pecado como poder independiente, incluso contra uno mismo. Por eso cuando Pablo habla de los deseos de la carne es esta acción o estas acciones sometidas por el poder del pecado. En ese sentido, las obras o los deseos de la carne son aquellas acciones guiadas por el propio yo o por la propia voluntad. Cuando pasamos del plano personal o individual al plano comunitario, entonces las obras o los deseos de la carne son aquellas acciones que están guiadas por la propia ley, aquella manera de ser comunidad guiada por las obras de la ley. Ahora bien, la ley tiene una función. ¿Cuál es una de estas funciones de la ley? El señalar lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es un poder indeterminado que es el poder abstracto del que hablamos antes, que requiere de la ley para hacerse concreto, que es ese poder como toma forma en nosotros, señalado por la ley como pecados en plural. Hay que señalar ese pecado en particular y no otro. Y de ahí que en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21 encontremos una lista de las obras de la carne. Esa lista, como todas las listas que encontramos en el Nuevo Testamento, sea las obras de la carne, sea después el fruto del Espíritu del que vamos a hablar posteriormente, sea de los dones del Espíritu, son listas no exhaustivas, son listas orientativas y que están dependiendo del contexto en el que Pablo está hablando. Y por supuesto no están referidas solo a una esfera de lo comunitario o de lo personal, sino que intentan ser representativas de lo que es la vida comunitaria o individual en su conjunto. Las obras de la carne son
aquellas acciones que sometidas por el poder del pecado están calificadas por la ley como pecados en plural. La cuestión, y aquí me parece algo muy importante, no está entonces en que debemos dejar de hacer estas cosas para hacer otras cosas. Dejar de hacer estas cosas que son las obras de la carne para hacer estas otras cosas que son el fruto del Espíritu. Eso sería caer en un mero moralismo o un mero legalismo. ¿Mm? Tomar algo como normativo para dejar de hacer unas cosas para hacer otras. La cuestión, a mi juicio, de lo que Pablo está diciendo no está ahí, sino la cuestión básica es estar guiados por un poder distinto al poder del pecado y al poder del yo, de la propia voluntad, o de la propia voluntad guiada por el poder del pecado, si queremos expresarlo de esta manera, sino debemos estar guiados por un poder distinto que guíe nuestro centro de voluntad, nuestro yo, o que lo sustituya, si lo queremos ver de esta forma, que es el poder del Espíritu Santo. Pero no podemos ser comunidad guiados por el Espíritu Santo si no estamos unidos previamente a Cristo por medio de la fe, en lugar de por las obras de ley, es decir, ser comunidades no por las obras de la ley, sino por nuestra unión a Cristo por medio de la fidelidad a Él y de la guía del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una decisión que tomar como comunidad, como personas, la cuestión no está en, voy a encontrar una norma, un decreto, un estatuto en la Biblia que me diga cómo actuar y yo decidir cómo hacerlo. Ese no es el camino. El camino es preguntarnos si nuestra acción, si nuestra toma de decisión está guiado por nuestro propio centro de voluntad, por el poder del pecado en nosotros o por el poder del Espíritu Santo. ¿A qué responde? ¿A qué lógica está respondiendo nuestra acción, nuestra toma de decisión? ¿A mi propia voluntad? ¿A mi propio yo? ¿A lo que me interesa? ¿A lo que me gusta? ¿A lo que deseo? ¿O por el poder del Espíritu Santo? Como comunidad que sigue al Mesías, ¿qué rige nuestra toma de decisión? Unos marcadores, unas fronteras sociales, unos marcadores étnicos, nuestras propias agendas, nuestra propia dejarnos guiar por lo que está de moda o por el Espíritu Santo. Esta es la cuestión fundamental que subyace a lo que Pablo está exponiendo. Y también dice Pablo, si somos guiados por el Espíritu, entonces el fruto, el resultado, las consecuencias de nuestras acciones son los patrones que encarnamos como comunidad, son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, dice Pablo, versículos 22 y 23. No es un listado exhaustivo, sino que es aquello sobre lo que Pablo está hablando. En el contexto en el que Pablo está hablando en estas iglesias que están buscando el honor propio, iglesias que están asoladas por el conflicto interno. Estos son los patrones que, guiados por el Espíritu Santo, necesitan encarnar. Contra tales cosas no hay ley, porque la ley solo puede calificar lo que es el pecado, pero no puede librarnos del poder del pecado, porque solo la cruz de Cristo vence al poder del pecado. Así que los que son del Rey Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, o como leíamos según versículo 25 del capítulo
versículo 24, el capítulo 5, tal y como leímos también el capítulo 2, versículo 20. Los que estamos unidos al Mesías por medio de la fe, estamos crucificados juntamente con Él. Y ya no reinamos nosotros sobre nuestras vidas, sino que el Rey Jesús reina en nosotros. Y lo que hasta ahora hemos vivido según nuestras propias fuerzas y capacidades, según la voluntad de nuestro yo, ahora lo vivimos por medio de la fidelidad al Rey Jesús que nos ha amado y se ha entregado por nosotros, como personas y como comunidades. Lo que crucificamos ya no son, por tanto, nuestras pasiones y deseos exclusivamente, sino que hemos crucificado nuestra carne y nuestro yo. Nuestra carne con nuestras posibilidades y capacidades expuestas al poder del pecado y nuestro yo, de manera que ya no somos nosotros el centro de nuestra propia vida, sino que lo es el Mesías. De forma que lo que hasta el momento de estar en Cristo hemos vivido según nuestras capacidades humanas, ahora lo vivimos en el Mesías, guiados por el Espíritu Santo. O lo que es lo mismo, que Cristo sea formado en nosotros nos hace ser una comunidad guiada por el poder del Espíritu Santo, frente a una forma de ser comunidad construida meramente por las capacidades humanas, es decir, unas comunidades determinadas por fronteras sociales, culturales y políticas, como las que fijaban las obras de la ley o como aquella otra forma de ser comunidad propia de la sociedad romana basada en el reconocimiento público y unas buenas obras que se hacían como instrumento político. Frente a estas formas de ser comunidad, las comunidades judías o las comunidades romanas o grecorromanas, hay otro tipo alternativo de ser comunidad, que es aquella cuya única frontera está marcada por la fidelidad al Rey Jesús y que está guiada por el poder del Espíritu Santo, que son las comunidades del Mesías. Por eso todos los versículos que vienen a continuación hasta el final de la carta tienen que ver con la vida en el cuerpo de Cristo, porque están hablando de esa otra manera de ser comunidad. La libertad del cristiano no es vivir bajo la carne, es decir, bajo las acciones humanas centradas en el yo y mis propias posibilidades, sino en el servicio a los demás por amor. Las comunidades políticas del Imperio Romano estaban centrados en una competencia constante en el espacio público por ganar honor y por tanto es una competencia frente al otro, porque el honor que gano yo lo pierde el otro. Y dice Pablo, no, ahora esta otra forma de ser comunidad del Mesías guiada por el Espíritu Santo es una que no busca la competencia con el otro, sino el servicio al otro por amor. Y por eso quedan descartadas todas aquellas acciones que nos encierran en nosotros mismos para competir con el otro en el espacio público, que ven al otro como un competidor. Por eso el honor y el honor propio y la envidia quedan descartados, como en el versículo 26, capítulo 5, la censura y el reproche cuando el hermano cae, versículo 1 del capítulo 6, que el que cada uno vaya a lo suyo, como el versículo 2, la autosuficiencia del versículo 3, el no compararse con los demás para evitar que tu propia conducta sea motivo de orgullo, como el versículo 4 y 5, compartir con el que enseña y apoyar económicamente al que enseña para no apropiarse de esa enseñanza como algo propio, para no colonizar eso, el esfuerzo de aquel que está enseñando y prescindir de él, la apropiación de lo que no es tuyo. Y todo ello culmina con la recomendación final de Pablo en el versículos 9 y 10, donde nos estimula allí donde tengamos oportunidad a no cansarnos de hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe.
En definitiva, sembrar para la carne, según las posibilidades humanas, es sembrar algo que tiene fecha de caducidad y que crea comunidades políticas que están condenadas a la competencia, a la división, a la fragmentación, al enfrentamiento, como está pasando en las iglesias de Galacia, o ser comunidades guiadas por el Espíritu Santo, es crear unos patrones de vida que tienen la promesa de permanencia y de plenitud. Terminamos. La vida cristiana es una vida que debe vivirse en libertad, pero no la libertad de los deseos, no la libertad de la autoafirmación, no la libertad de la autenticidad existencial, sino la libertad de estar unidos al Mesías, mediante la fe, la guía del Espíritu. Siendo declarados justos y por tanto pertenecientes a la familia de la fe y encarnando de esta manera la esperanza de un mundo nuevo. Si el Rey Jesús reina en nosotros en lugar de nuestro yo, y no acorde meramente con nuestras capacidades humanas, el fruto del Espíritu debe madurar en nosotros, como personas y como comunidades. Y de esta manera encarnamos ese mundo nuevo, esa nueva creación que se nos ha prometido. Los patrones de pensamiento y de comportamiento propios de esta nueva creación son el resultado de la misma presencia de Dios por medio de su Espíritu en nosotros, que nos hacen ser una nueva comunidad, no una comunidad religiosa, no una comunidad eclesial, una comunidad política, es decir, una nueva manera de estar relacionados con los demás, basada en el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. No necesitamos más ley que esta. Que así sea.